En este vídeo vamos a ver inhibidores de DNA polimerasa. Lo primero en lo que nos vamos a fijar es cuál sería el mecanismo de una DNA polimerasa. Lo que vamos a tener es o bien un nucleósido falso o bien un nucleótido falso que podemos representar de este modo. Sería una base nitrogenada con en principio una estructura derivada de la 2'-desoxirribosa. Este va a ser conocido por quinasas. Esta primera quinasa es normalmente una que llaman timidina quinasa viral, que es la que hace o da selectividad a este fármaco como antivírico. Este derivado pasaría a transformarse en un nucleótido de este modo. Este ahora, por quinasas celulares, se fosforilaría en dos pasos a través de quinasas para llegar a un derivado trifosforilado. Y aquí estaría nuestra base nitrogenada. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí nuestra polimerasa lo que hace es que utiliza una cadena naciente de ácido nucleico sería la cadena naciente de ácido nucleico con el OH en posición 3' libre. Y con este OH en 3' libre, lo que va a hacer la polimerasa es catalizar el ataque a este fosfato, liberándose pirofosfato. De ese modo, ¿qué nos quedaría? Pues si queréis, esta base nitrogenada la rodeamos con un círculo para diferenciarlo. Y el nuevo ácido nucleico que tendríamos aquí sería este. Este fosfato, o este fósforo, es ya del nucleótido que hemos incorporado. Y este que hemos marcado con la base nitrogenada en un circulito sería el ácido nucleico que se está sintetizando. Si en lugar de meterse un nucleótido o nucleósido correcto estamos introduciendo un nucleósido o nucleótido incorrecto, entonces el ácido nucleico que vamos a obtener sería un ácido nucleico fraudulento. Si este tiene posición equivalente a esta posición OH en 3', que es con el que continuaría la síntesis del ácido nucleico, entonces no detiene la síntesis. Si carece de un OH en una posición semejante a esta, pues va a detener también la síntesis de los ácidos nucleicos. Dentro de los fármacos que inhiben DNA polimerasas y utilizamos como antivíricos, en su mayoría, ¿qué tenemos? Pues tenemos nucleósidos, es decir, base nitrogenada y azúcar, donde lo que tenemos es o que la base nitrogenada es falsa o que el azúcar es falso. ¿Vale? Normalmente es una cosa u otra. Hay algún caso en el que los dos son falsos. También tenemos nucleótidos. Tenemos también nucleótidos falsos, donde tenemos base nitrogenada, azúcar y un fosfato, ¿vale? Con lo cual, pues igual, o es la base nitrogenada falsa, o es la ribosa falsa, o el fosfato falso, ¿vale? Y por último, que tenemos lo que podríamos llamar otros, como el foscarnet, ¿vale? Esos son los fármacos que vamos a ver. Vamos a empezar con aquellos que tienen estructura de nucleósidos. Y dentro de los que tienen estructura de nucleósidos, vamos a empezar con la citarabina.
Esa sería la citarabina. También conocida como arabinósido de citosina o ARA-C. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una base nitrogenada que es normal, es la citosina. Y un azúcar que es falso. ¿Por qué? Porque no es la ribosa, sino que es la arabinosa, que es el epímero en 2 de la ribosa. Tiene arabinosa, y de ahí el nombre. Epímero en 2 de la ribosa. ¿Esto es fármaco o es un profármaco? Es un profármaco. ¿Cómo se activaría? Seguiría exactamente el mismo mecanismo que hemos indicado antes, ¿vale? Se fosforilaría una vez, 2 veces, 3 veces y como derivado trifosforilado inhibe la DNA polimerasa dando ácidos nucleicos fraudulentos. La citarabina, aunque esté aquí incluida, suele utilizarse más que como antivírico como antitumoral. Pero en el fondo pues la contamos aquí pues porque el mecanismo es común a todos los inhibidores de DNA polimerasas antivíricos. ¿Vale? ¿Su mecanismo cuál sería? Pues esto sería un profármaco y la acción de esa timidina quinasa vírica, después quinasa, lo haría convertirse en un derivado trifosforilado. Este derivado trifosforilado sería el sustrato de esa DNA polimerasa. ¿Y qué va a hacer esa DNA polimerasa? Pues va a incorporar en la cadena naciente de ácido nucleico, de DNA que está sintetizando, va a incorporar del mismo modo que dijimos antes este falso nucleótido, dando una estructura así. Este era el último nucleótido que estaba metido en esa cadena de ácido nucleico y aquí se incorporaría nuestro falso nucleótido o falso nucleósido. Si os parece, en lugar de poner la base nitrogenada representada, para que me quepa mejor, voy a poner una C porque es la citosina. Tendríamos el OH aquí y tendríamos el OH en 3'. ¿Vale? ¿Eso qué sería? Un ADN fraudulento. Y al presentar OH en 3', la síntesis del ácido nucleico puede continuar. Aunque nos pueda parecer, jolín, pues entonces no es suficiente, sí. La introducción de estos errores y de estos falsos nucleótidos en el ácido nucleico van a hacer que ese ácido nucleico pues no sirva, ¿vale? La disposición espacial que adopta con ese cambio del OH, la introducción del OH en esa posición, altera la estructura del DNA y por lo tanto dificulta la acción de las enzimas que tienen que reconocerlo. Un detalle importante del ARA-C es que su vida media es corta. Vamos a poner aquí en lugar del azúcar ARA, que hace referencia a que tiene una arabinosa en su estructura. ¿Por qué su vida media es corta? Porque hay una enzima que se llama citidina desaminasa que lo descompone. ¿Cómo lo hace? Pues porque la enzima cataliza el ataque de una molécula de agua en esta posición. Por supuesto, eso está favorecido por un resto básico, que me quita un protón al agua, que es un nucleófilo débil, para hacerlo mejor nucleófilo,
y también vamos a tener un resto ácido, todo el centro activo de la enzima, que me va a permitir hacer este nitrógeno mucho más aceptor de electrones para que esta posición sea más electrofílica. Con lo cual se nos va a formar este intermedio. Ese intermedio que sería el estado de transición. El resto básico ahora estaría protonado. Y el resto ácido desprotonado. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que este resto que era antes ácido ahora se va a comportar como base para facilitar la desprotonación de este nitrógeno y la salida del grupo amino que va a coger el protón de esta posición. Con lo cual, ¿qué se nos va a liberar aquí? Pues el resto básico y el resto ácido se quedan como al principio y nuestro fármaco se nos queda así. Se ha transformado un derivado de citosina, que es este ARA-C, en este derivado de uracilo, que es el ARA-U. Y este es inactivo. Este no tiene capacidad de inhibir esa DNA polimerasa. ¿Qué hacemos para evitar esto? Pues una de las opciones es asociar nuestro ARA-C a este de aquí, que es la tetrahidrouridina. ¿Qué hace esta tetrahidrouridina? Pues debido a la presencia de este carbono tetraédrico, se parece mucho más a este intermedio, que es el estado de transición, que al sustrato. Y eso le permite ocupar mejor el centro activo de esta enzima, impidiendo la acción de la misma, y por lo tanto aumentando la concentración del ARA-C. Por eso se asocia el ARA-C junto a la tetrahidrouridina. ¿Qué es la tetrahidrouridina? Es un inhibidor por analogía al estado de transición. Importante esta asociación que nos permite aumentar la vida media de ese ARA-C. Hay otras modificaciones que nos pueden aumentar la resistencia del ARA-C, como por ejemplo introduciendo un nitrógeno en esta posición. ¿Vale? Pero tal vez el aspecto más interesante, aparte de su mecanismo en el ARA-C, es su asociación con esta tetrahidrolidina. Otros fármacos interesantes son derivados de pirimidinas, de purinas, de pirimidinas de purinas, como por ejemplo, dentro de derivados de purina, pues tenemos por ejemplo la vidarabina o ARA-A, a partir de la citalabina, todos estos fármacos se utilizan normalmente como antivíricos. La citalabina no, pero estos ya sí, son todos antivíricos. La vidarabina, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una base nitrogenada que es correcta, es la adenina, y un azúcar que es incorrecto porque es la arabinosa. ¿Vale? De nuevo es la arabinosa, que es un azúcar falso. ¿Y qué es lo que le confiere el carácter de nucleósido falso a esta vidarabina? Esta vidarabina es un profármaco. ¿Y cómo se activa? Con quinasas. La primera quinasa sería esa quinasa vírica, después otra quinasa, después
otra quinasa y como derivado trifosforilado inhibiría polimerasas dando ácidos nucleicos fraudulentos. Otro derivado de purina que podríamos considerar, el aciclovir. ¿Qué es lo que tenemos en el aciclovir? Pues lo mismo. Base nitrogenada correcta es una guanina y azúcar falso. Es un nucleósido falso porque esta estructura imita el azúcar. ¿Qué sucede? Que solo tenemos un OH que equivale a la posición 5'. OH equivale a la posición 5'. En esa posición es donde se fosforila. Primero pues por esa timidina quinasa vírica, después por otra quinasa, después por otra quinasa. ¿Y qué va a hacer? En forma de derivado trifosforilado va a inhibir a la polimerasa dando ácidos nucleicos fraudulentos. Igual que en el caso de la vidarabina. Diferencia, va a carecer de OH en posición equivalente a 3'. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Detiene la síntesis de los ácidos nucleicos. Carece de OH equivalente a 3'. Uno de los motivos que hace que los virus se hagan resistentes es que hacen que esta primera quinasa, que es la que digo timidina quinasa vírica, sea selectiva y no reconozca estos falsos sustratos. ¿Qué hacemos para evitar las resistencias que presentan los virus? Pues no administramos nucleósidos, sino que administramos nucleótidos. El siguiente grupo de inhibidores de adenina polimerasa corresponde a los que tienen estructura de nucleótidos, como por ejemplo el cidofovir. ¿Qué es lo más destacable de este cidofovir? Pues lo más destacable es que tiene la estructura de una citosina, ¿vale? La base es verdadera, y el azúcar y el fosfato son falsos. El azúcar es falso como se puede observar porque está roto. Ahora, es muy importante que no es un fosfato, sino que es un fosfonato. Los fosfatos pueden hidrolizarse fácilmente por esterasas. O sea, un fosfato sería así. Vamos a poner aquí. Eso es un fosfato, que puede ser sustrato de esterasas. Esto es un fosfonato que es estable a esas enzimas porque el enlace carbono-fósforo no puede romperse fácilmente. ¿Cuál es el motivo de utilizar nucleótidos? Pues porque, como decíamos, los virus se hacen resistentes haciendo que la primera quinasa vírica no reconozca nuestros falsos nucleósidos. Por lo tanto, nos saltamos ese paso. Con lo cual, esto sigue siendo un profármaco, pero que su bioactivación es más rápida. Solo necesitamos 2 quinasas celulares para llegar al fármaco activo que tendría una estructura así. Este sería el fármaco activo responsable de la inhibición de la polimerasa. El mecanismo sería exactamente el mismo que hemos visto antes.
y el resultado, pues, la formación de ácidos nucleicos fraudulentos. El último fármaco que vamos a considerar dentro de ese otros, como inhibidores de la DNA polimerasa, sería el foscarnet. El foscarnet tiene una estructura así. ¿Y qué es lo que hace? Inhibe la polimerasa. ¿Cómo esto, que no tiene estructura ni de nucleósido ni de nucleótido, puede inhibir la polimerasa? Pues porque esta zona imita a los fosfatos del derivado trifosforilado. Imita a los fosfatos de los derivados trifosforilados. Pensar que esos fosfatos, los voy a pintar aquí, cuando se unen a su lugar de acción lo hacen como estableciendo interacciones de tipo iónico. Pues realmente lo que está haciendo es establecer los enlaces iónicos que establecería esta cadena. Este fármaco lógicamente no puede atravesar membranas fácilmente, con lo cual se administra por vía intravenosa. No he destacado los profármacos que podríamos tener de fármacos como, de profármacos como el cidofovir y aciclovir y demás, porque son, digamos, profármacos normales que tendrían activaciones normales. Pero lógicamente, esos que tienen problemas de absorción, pues también enmascararíamos de alguna manera esos grupos polares para mejorar el paso a través de las membranas. Gracias.